van a tener interés en conocer esto que estamos haciendo. Bueno, ¿cómo iniciamos entonces este diseño de experiencia? Nuestra principal preocupación después de marzo y después de la declaración de la pandemia fue entender que como institución teníamos que readaptarnos a lo que les ocurrió a muchos de ustedes y a las instituciones en el mundo. Pensar que la mediación que estaba antes a través de la interacción directa de la clase magistral, del encuentro presencial entre esos dos agentes que son tan importantes en el aula como estudiante y docente, tenía que cambiar. Y tenía que cambiar para comenzar a interactuar a través de estos, justamente a través de estos espacios, ¿no? El computador se convirtió casi que en ese espejo en el cual nosotros tratamos de pasar a esos otros mundos, ese espejo que nos permite también reflejarnos, pero construir una serie de didácticas para que esos otros que van a tener interrelación con nosotros podamos realmente conectar, llegar a desarrollar esos aprendizajes. En ese reto, pues comenzamos a pensarnos y afortunadamente lo que les comentaba, el Ministerio de Educación implementó aquello denominado Plan Padrino. Como buen plan padrino, nos dieron la mano para darnos desde la experiencia de otras instituciones y desde el recorrido de otros agentes, poder repensarnos en lo que nosotros ya veníamos construyendo desde el año 2015. Uniautónoma Virtual es un proyecto que tiene muchos años y que poco a poco se iba consolidando, pero que también, considerando las características de presencialidad de nuestra institución, tenía que irse adaptando y tal vez tenía que surgir en el momento en que tenía que nacer, y fue justamente en el lapso de esta pandemia. Así que a este proceso le denominamos Travesía de Saberes, porque se convirtió en el naciente de la formación de nuestros docentes. Nuestro primer canal de construcción fue, como lo son ustedes, agentes educativos directos, los docentes que tienen el contacto directo con nuestros estudiantes a través de la mediación virtual, pero que finalmente son los constructores de todo el contenido de los cursos, cómo se dinamizan para el desarrollo, en el caso nuestro, de educación superior. En esta travesía hicimos una primera adaptación que surgió justamente del repensar de uno de nuestros líderes administrativos. Y comenzamos a no pensar ya en una estructura parcializada de la educación. Esa es una herencia que tenemos muchísimo del positivismo, pensarnos de 8 a 10 en matemáticas, de 10 a 12 en lenguaje, de 12 a 2 en ciencias, pues lo mismo ocurre en la educación superior. Entonces, de tal franja a tal franja nos pensamos en una unidad de conocimiento dispuesta para la formación, en nuestro caso, de profesionales. Así que comenzamos a hacer una adaptación a todo un sistema modular. Quiere decir que ahora trabajamos espacios temporales, de acuerdo a la cantidad de créditos que tengan los cursos, que comienzan en el día 1 y terminan en el día 21, 24, 27, de acuerdo a la intensidad que tengan los créditos académicos. Y todos los días nuestros estudiantes tienen foco de interacción con sus docentes. Es decir, que si yo soy docente y atiendo el curso de filosofía, que pertenece en nuestro caso a Campo Común, entonces yo me encuentro con mis estudiantes todas las tardes de 2 a 4 de la tarde. Y en ese espacio tengo la interacción sincrónica con ellos, pero ellos durante la mañana tendrán también sus espacios de trabajo independiente, ¿no? En el desarrollo, medimos que fueran 2 cursos los que tuvieran en estos espacios modulares. ¿Qué respuesta hemos tenido hasta el momento? Los estudiantes se sienten mucho más focalizados en el desarrollo del trabajo. Esta metodología no es nueva, la conocemos perfectamente en los posgrados que hemos adelantado de manera presencial o virtual, donde trabajamos primero un curso, terminado ese curso viene el siguiente curso y así sucesivamente. Así que tomamos esa iniciativa para poder hacer un cambio en el desarrollo de la intensidad y entender que la virtualidad no puede ser justificación de una homologación de la presencialidad. Entonces no podíamos pensar que el escenario de estar conectado de 7 de la mañana a 2 de la tarde, porque antes era así la presencia en las aulas, pues iba a garantizar procesos de aprendizaje adecuados. Los estudiantes en los primeros lapsos en que tuvimos que hacer atención inmediata virtual por tema de la pandemia, se sentían agobiados.
con conexiones muy largas, con saturación, con espacios de escucha que finalmente nos terminan agobiando y cansando, con una saturación de actividades porque son 8 cursos al día al que había que atender y que durante día a día pues había que ir desarrollando los mismos de actividades también. Entonces tomamos en cuenta esa recomendación y hicimos la primera adaptación. En ese ejercicio concebimos y encontramos en esa búsqueda de literatura, nos dimos cuenta que las habilidades que se estaban gestando de manera más significativa en el desarrollo de esta pandemia son justamente las que ustedes están visualizando. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que fundamentar esa perseverancia, que buscáramos empatía entre lo que el docente que está queriendo interactuar y el estudiante que está queriendo conocer era necesario en el proceso de comunicación, que teníamos que tener mucha inteligencia emocional, ¿no? Si bien hoy tenemos un poco más espacios de apertura, digamos que en los primeros encuentros donde efectivamente los confinamientos eran muy obligatorios, pues también generó que tuviéramos reacciones distintas y también que tuviéramos afectaciones emocionales distintas. Así que teníamos que ser muy pendientes. Solidarios, que era otro de los elementos a considerar en esta acción, porque no todos nuestros estudiantes tenían las condiciones tecnológicas para poder acceder de manera adecuada. La institución solventó subsidios, hizo aportes, buscamos alternativas también de colaboración solidaria. Continuar con la capacidad de pensamiento crítico. Ustedes seguramente lo saben por los memes que han circulado muy continuamente, pues que el estudiante ingresa, se conecta y se pone a hacer cualquier otro tipo de actividad. Eso lo conocemos perfectamente. Y si ese es el caso, entonces, ¿cómo nosotros íbamos a lograr que esa capacidad de enunciación, que esa capacidad de reflexión, pues justamente no se perdiera? La autorregulación, la adaptabilidad, la comunicación son canales indispensables en el desarrollo de estas mediaciones. Y al docente teníamos que despertarle algo muy importante, la creatividad. Esa capacidad de poder generar espacios distintos frente a esa formación que él quiere atender, ese aprendizaje que quiere lograr con sus estudiantes. Entonces comenzamos a utilizar los recursos digitales. Con esto nos comenzamos a dar cuenta quiénes tenían mayor capacidad de resiliencia, ¿no? Porque no todos efectivamente podíamos tener las condiciones básicas para poder, o las condiciones de adaptabilidad fundamentales para poder cambiar y aceptar muy bien ese cambio. Sí nos costó. Así que la Facultad de Educación, en conjunto con la unidad de TI, y con la vicerrectoría académica comenzó a liderar este proceso de cambio que nos permitió a nosotros justamente poder generar espacios distintos. En esta ruta tuvimos en cuenta 4 factores importantes. Primero, para quienes están familiarizados con la educación superior, saben perfectamente que desde el año pasado nos regula el decreto 1330. Entonces, nuestro ejercicio, además de tener un enfoque basado en competencias, se puede visibilizar, se puede volver tangible en los procesos ya de enseñanza a partir de los resultados de aprendizaje. Entonces, era el primer constructo que teníamos que trabajar con nuestros docentes. Entender cómo un resultado de aprendizaje es la evidencia operativa de eso que yo quiero lograr con mis estudiantes. Hoy, si hablar en términos de resultados de aprendizaje, espero que ustedes comprendan esta ruta o esta travesía de saberes que nosotros desarrollamos para el diseño de una experiencia y con ello puedan ustedes revisar los elementos que puedan ser útiles en sus desarrollos personales o profesionales, ¿no? Así para nosotros era de claro lo que queríamos hacer. Segundo, entender que los cursos no pueden ser solo escenarios contenedores. No pueden ser solamente esos espacios aburridos, planos, donde simplemente cargo videos, texto, tarea, y que carecen de esa narrativa visual, de esa capacidad de diálogo visual que tenemos que dar. Si tuviéramos que comparar un curso de una institución regular con un curso de empresas que se han encargado o han trabajado el sector educativo, como es Open English, Platzi, Coursera, se van a dar cuenta un poco de las diferencias en las rutas de aprendizaje, pero sobre todo de la diferencia audiovisual. Y ahí tal vez nosotros en educación hemos cometido una gran omisión,
porque uno de los recursos que nuestra generación tiene mayormente desarrollados por sus características en la evolución tecnológica es justamente la competencia visual. Entonces, si nosotros carecemos de ese ambiente, carecemos de ese espacio, pues lo que sucede es que nuestro lóbulo frontal, que está dispuesto para motivarnos y activar a los otros en temas de aprendizaje, se nos cae, se nos muere. Entonces, también comenzamos a trabajar un concepto visual de los cursos. Teníamos que hacer un diseño curricular, por supuesto, y entonces aparecen los microcurrículos que dan ejercicio o dan tránsito a todo lo que el resultado de aprendizaje iba construyendo etapa a etapa, actividad, criterios de evaluación, recursos digitales y todo lo que iba a acompañar en un espacio virtual definido, Moodle. Escogimos la plataforma Moodle. En primera instancia, trabajamos con Classroom como el recurso emergente y más nativo, más conocido por los docentes y los estudiantes. Pero luego hicimos el tránsito a Moodle por la estabilidad que la plataforma entrega, por la capacidad de ser un ambiente virtual de aprendizaje y las herramientas que nos permite a nosotros tener una interacción distinta. Entonces, por eso fue nuestra decisión al respecto. Dentro de todo este ejercicio, pues hicimos la construcción de un diseño de experiencia, ¿no?, que contempla básicamente 3 dimensiones. Por un lado tenemos la dimensión pedagógica, por supuesto, estamos en ambientes de formación. Entonces, ¿qué pensamos desde la dimensión pedagógica? 1, pensemos muy bien en quiénes estamos formando. Eso es lo que denominamos los perfiles, que cuando construimos los documentos maestros nos quedan tan bonitos y le ofrecemos una capacidad ocupacional o profesional maravillosa cuando lo ponemos sobre papel. Pero en la realidad, ¿cómo efectivamente estamos formando al mejor diseñador, al mejor ingeniero, al mejor abogado, al mejor licenciado? ¿Cómo lo estamos haciendo? Ligado a eso tenían que estar las capacidades, las competencias para, los elementos que me permiten a mí que ese perfil se forme. ¿Y cómo medíamos que eso efectivamente se desarrollara? Pues a partir de los resultados de aprendizaje. Así que trabajar esto con nuestro equipo docente fue maravilloso. Fue entendernos que este sujeto formador es valioso cuando ingresa al aula, presencial o virtual, y entiende que quienes está recibiendo son los futuros profesionales capaces de, que evidencian A o B o C. Entonces, su concepción al respecto del quehacer del curso cambió significativamente. Y nuevamente, cambio de modalidad, cambio desde esa perspectiva, no fue sencillo para todos, no fue sencillo de aceptar en muchos casos, pero eso es lo interesante del cambio, que nos moviliza. La segunda dimensión era la comunicativa. Entonces comenzamos a trabajar toda la narrativa pedagógica. Y la primera, imagen en la mente. Piensen ustedes en este momento su curso favorito. Cualquiera de los cursos que ustedes atiendan a nivel de básica, primaria, secundaria, técnica, tecnológica, educación superior o educación posgradual. Piensen en el curso que más les gusta. Y cuando yo les digo cierren los ojos e imaginen la imagen o la metáfora que representaría su curso. ¿Cómo lograr que ustedes efectivamente puedan trasladar a una imagen lo que conciben en su ambiente de formación denominado curso, asignatura? Creo que son los 2 nombres que más utilizamos aquí en Colombia. Eso fue pensar en la metáfora visual. Yo amo, por supuesto, filosofía y les decía, para mí la filosofía siempre va a ser un laberinto, un espacio donde hay mucho que recorrer, porque la filosofía nos obliga a pensar, a tomar decisiones. Entonces yo me imagino siempre eso en laberintos continuos, con los autores y los filósofos hablándose, Sócrates diciéndome al oído, ten presente que, Inés controvertiendo. Eso me imagino yo visualmente frente a mi curso. Tal vez eso lo hemos dejado un poco de lado, porque la instrumentalización en la educación nos ha obligado a llenar tantos formatos, porque la calidad, el concepto de calidad nos ha regulado de una manera en que obviamente tenemos que llenar matrices, formatos, para que estos procesos tengan una estructura y un orden que esté demostrado desde la planeación, pero que no se nos escape el escenario de comunicación con el otro, esa capacidad de contarle, no darle una instrucción al respecto de un curso, sino contarle una historia al respecto de lo que yo sé, tengo experiencia y puedo presentarle en ejemplos o en simulaciones correctas de un curso. Ese fue el segundo cambio.
Con eso, por supuesto, los profesores construyeron metáforas y guiones que permitían que tuvieran videos de presentación de sus cursos. Y entonces hicieran que tuviéramos cursos bonitos, articulados visualmente, con escenarios visuales interesantes. Ahora les presentaré un ejemplo para que veamos cómo nos resultó este producto. Y finalmente, no podíamos dejar de lado la dimensión tecnológica. Entonces, el equipo de TI, estos ingenieros súper armados y dispuestos a darnos todas las herramientas para que eso que estábamos planeando muy bien desde lo curricular, desde lo didáctico, pudiera hacerse realidad en un entorno específico. Entonces comenzamos con los diseños de base, que ya habíamos trabajado muchos años antes con la Autónoma Virtual, la contextualización y selección de la plataforma y, por supuesto, ya el montaje, la subida al aire del curso en Moodle. Este montaje, por supuesto, tuvo unas estructuras base, unos procesos de acompañamiento y unos procesos de validación. Son los tres escenarios que son importantes. Nunca dejen, es como en la casa, si yo organizo mi sala, o si yo designo a uno de mis hijos que vaya y arregle la sala, pues yo le doy la instrucción, reviso que lo haga y, por supuesto, evalúo que el proceso se haya hecho de manera adecuada. Lo mismo funciona en estos entornos. Perdonen su honor, me tomo un poquito de café. Entonces, en esa misma dinámica, justamente lo que nosotros esperábamos es que esos tres equipos nos integráramos de manera adecuada. Y en toda esta comunicación, todo nuestro proceso fue netamente virtual. Implicó muchas horas de esfuerzo, muchas horas de trasnocho, pero grandes éxitos que vamos a ver después. ¿Cuáles son los instrumentos que nos permitieron dar vida a cada una de estas dimensiones? La dimensión pedagógica estuvo alimentada a través del microcurrículo. Ahora les mostraré algunos de ellos. La dimensión comunicativa estuvo amparada en la metáfora y el guión. Y la dimensión tecnológica, pues obviamente en la salida al aire del curso en la plataforma Moodle. Entonces, cada una finalmente se convirtió en un recurso que orientó todo el desarrollo y el diseño de esta experiencia. ¿Cuál fue la ruta de desarrollo? Permítanme la amplío un poco más para que quede más cómodo. Pues fuimos poniendo, como todo proceso que esperamos que se desarrolle de la manera adecuada, unas etapas, unos espacios, que entre cada una de las dimensiones permitía que fuéramos también informando, formando y transformando al docente, para que los productos tuvieran el éxito que nosotros esperábamos o pudiéramos ir haciendo acciones de mejora sobre esos productos. Entonces, el primer espacio comenzó justamente en la revisión microcurricular, ¿no? A través de los resultados de aprendizaje. Permítame, yo activo mi pizarra. Me encanta mi pizarra. Entonces, este fue el primer escenario, la revisión microcurricular y la construcción y revisión de los documentos o los insumos que teníamos previamente para cada uno de los cursos. Luego, el más interesante fue la construcción de esa narrativa audiovisual, ¿no? Que ellos pensaran cuál era el sentido simbólico de su curso y cuál era la historia que querían transmitir tras cada uno de sus cursos. Comenzamos, por supuesto, el diseño microcurricular. Nosotros tenemos un instrumento institucional que es como el planeador en otras instituciones, sílabus, acá lo denominamos plan de aula, y el microcurrículo que fue el recurso del diseño curricular. Después de ese ejercicio comenzamos el montaje del curso en Moodle, comenzamos a hacer ensayo, error, porque Moodle también hay que irlo conociendo, es un espacio nuevo, es como tener un edificio nuevo, listo para estrenar, pero hay que saber dónde ubico cada cosa. Por supuesto que las actividades de aprendizaje requerían que utilizáramos recursos Web 2.0, 3.0, utilizamos Smart Learning y un recurso que tiene Moodle que es H5P, para que las actividades sean mucho más interactivas. Con todo esto montado, pudimos hacer la validación de los cursos a partir de una lista de chequeo del equipo que estábamos a cargo del proceso. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa, si les parece bien, para poder detenerme a preguntas que ustedes tengan. Entonces, les pido el favor, si quieren, pueden solicitar la palabra en el chat y podemos pasar a una pequeña parte de preguntas al respecto de este momento que les he presentado y posteriormente paso a otro momento. ¿Tenemos preguntas? ¿Cómo vamos hasta ahí?
Permítanme, los veo de forma más completa. Jamie, muy bien. Ah, muy bien. Gracias, Ámbar. Bueno, ese es un aspecto que es bastante interesante y complejo, diría yo. Porque a los docentes nos cuesta muchísimo hacer cambios sobre el proceso del paradigma. Digamos que aquí el elemento a cambiar no era el modelo pedagógico, porque ya lo habíamos trabajado previamente en procesos de formación docente a través del constructivismo social y el aprendizaje significativo, sino aquí era la apropiación del resultado de aprendizaje como la evidencia de. Siempre en educación superior tenemos un gran reto, y es un reto que los empresarios, que la gente fuera de la institución nos reclama. Y nos dicen, nos entregan ustedes egresados que en el mundo laboral real no parecen estar tan competentes, no parecen estar tan apropiados para lo que nosotros requerimos. Entonces los discursos entre universidad y la empresa, universidad, realidad, a veces parecen desligarse. Por eso también cuando nosotros egresamos decimos, bueno, no sé realmente para qué aprendí eso o para qué lo tuve en cuenta, no me fue útil, y al contrario tengo que muy rápidamente aprender otras cosas porque el mundo laboral tiene muchas novedades que tal vez nosotros en la academia tardamos en apropiar. Entonces, entender el resultado del aprendizaje para los docentes fue entender que primero su labor no estaba en los contenidos, que para algunos fue muy sencillo, para otros no lo fue tanto. Segundo, que su mayor responsabilidad no era preparar unos espacios específicos de evaluación, sino ser responsable de que sus estudiantes aprendan y evidencien eso que aprenden a partir de los mismos resultados que usted elaboró. Nosotros somos un poco, creería yo, nos equivocamos en cierta medida también por no tener las posibilidades de diálogo con los estudiantes al desarrollar los diseños curriculares de manera institucional. O sea, la universidad es quien la hace, pero no tiene la capacidad a veces de consulta, de diálogo y de capacitación. He visto pilotos, son un poco extensos, a veces difíciles, es posible sí, pero cuesta mucho tiempo y recursos para las instituciones lograr ese ejercicio. Entonces, en esos espacios, pues, interlocutar con quien va a desarrollar la competencia sería lo ideal. Interlocutar con quien va a hacer las actividades para evidenciar esos resultados de aprendizaje sería lo perfecto. Eso tratamos de hacerlo en el primer encuentro donde hay una negociación de estos espacios. Pero si eso no ocurre, pues entonces nosotros somos los diseñadores finalmente del proceso, por eso el docente tiene que estar tan bien ubicado en los contextos de las realidades laborales que tiene. Bueno, Ámbar, espero contestar. Veamos, Jamie. Así. Sí, eso es un poco pensar muy bien la dimensión pedagógica, porque es que diseñar sin concebir la necesidad es un gran error. Necesitamos justamente que la necesidad esté tangible. Y las necesidades surgen de varios ambientes. Surgen de qué tipo de institución es en la que usted está, cuáles son los elementos teleológicos, cuáles son las ventajas o rasgos distintivos que tiene su institución, qué tipo de profesionales, bachilleres, estudiantes forma esa institución, cuáles son esos elementos que quiere que se le otorguen específicamente en ese lugar y cómo también usted cumple directrices ministeriales. Todo esto se conjuga y hace que justamente la dimensión pedagógica los tenga en cuenta para transversalizar eso que quiere formar. Eso es uno de los elementos importantes. Bueno, muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Manito arriba, cámaras con manito arriba para saber que estamos bien. Carlos Perea, manito arriba. Eso, muy bien, perfecto, vamos bien. Enrique tiene unos audífonos muy bien, se están como que escucha mejor. Yo creo que escucha hasta el más allá, ¿cierto, Enrique? Más o menos, ahí voy. Sí, yo sí creo. Enrique, tú que tienes el poder de la creencia, vamos a consultarte a ti. Bueno, este en un primer espacio. Permítame, voy a cambiar la presentación. Aquí toca ser muy ágil en los ejercicios de presentación. Bueno, así respondo a la pregunta de cómo iniciamos este proceso.
¿Dónde lo hicimos? ¿Dónde creamos el espacio para poder hacer la atención? Pues como había que ser nativos en el ejercicio, nuestro primer espacio de referencia, por supuesto, fue Classroom. Entonces voy a mostrarles el espacio de Classroom en el cual nosotros tuvimos el trabajo específico con nuestros docentes. ¿Por qué utilizamos Classroom si íbamos a trabajar sobre Moodle? Justamente porque nuestros docentes de marzo a junio habían trabajado Classroom con sus estudiantes, es decir, era el ambiente natural. Era un espacio recibido y conocido que genera tranquilidad, que genera poder, el reconocimiento como tal me genera a mí la capacidad y la seguridad necesaria para poder interactuar. Por eso escogimos Classroom, aunque sabíamos que el espacio final de migración iba a ser Moodle, que lo íbamos a hacer suavecito, suavecito, como tienen que hacerse algunos cambios de manera adecuada. Entonces, que se llama Travesía de Saberes Uniautónomos, se convirtió en el espacio en el cual nosotros hicimos la interacción de todos los procesos. 2 personas estuvimos a cargo de este ejercicio. Carlos Antonio Flores, que es ingeniero nuestro y especialista en pedagogía, me acompaña siempre como en los procesos en donde se necesita ese híbrido maravilloso entre los dos, y yo. Entonces, así nosotros podíamos ir formando, pero resulta que para lograr, como les conté en la etapa previa, lograr momento a momento cada uno de los desarrollos, aplicamos, sí, un ejercicio conductual, un ejercicio instruccional, pero para que las respuestas puedan ser efectivas. Recuerden que en nuestro gremio, cuando nos medimos en tiempos y en tareas adecuadas con finalidades claras, funcionamos mucho mejor, ¿no? A que simplemente libremente le dicen a uno, bueno, ahí le dejo un espacio virtual en Moodle, usted ingrese, mire lo que va a subir. Entonces, no hay garantía de que los procesos que se suban o se monten o lo que se desarrolle en ese espacio pueda ser sincrónico con las políticas institucionales, con las políticas de calidad, con los diseños previos que se habían establecido en temas de lineamientos curriculares. Entonces, por eso nosotros fuimos muy juiciosos en que que era una travesía que teníamos etapa a etapa, pudiéramos irla desarrollando. Como estaba en la parte previa, aquí pueden ver, comenzamos justamente con el momento de lo que es un resultado de aprendizaje. Comenzamos con cada una de las tareas. Aquí utilizamos aprendizaje basado en tareas para que pudiéramos hacer la validación de los productos y que, por supuesto, este escenario pudiera certificarse para nuestros docentes. Es decir, aquí ellos se comportan como estudiantes, pero se les certifica la formación para lo que para nosotros se denomina programa de desarrollo profesoral. Entonces, es la unidad que se encarga de la formación de nuestros docentes y que, por lo tanto, a partir de estos ejercicios y estas intervenciones que tiene la institución, también había que certificar el tiempo en que los docentes dedicaron a hacer este acompañamiento. Después de pasar la revisión inicial, comenzamos con cada una de las sesiones de travesía del primer al 9º viaje, ¿no? Entonces, cada viaje permitía acompañarles a partir de materiales que teníamos nosotros entre la grabación, entre los recursos, los materiales que fuéramos a necesitar. Cada viaje se configuró en un espacio de trabajo específico para que ellos pudieran tener certeza. Como nuestros docentes en educación superior son también personas muy ocupadas, entonces sabíamos que no todos podían estar en las jornadas establecidas. Por eso las grabaciones, como ocurrirá en este momento, son fundamentales para que quienes quieran revisar información, recordar algo, se les cayó la conexión o no pudieron conectarse, aprovechen al máximo el espacio. Creamos una serie de tareas, ¿no?, desde la estructura del curso que pudiéramos tener frente al proceso. Voy a irles montando un poco para que ustedes puedan conocer. Les dimos unas directrices sobre cómo íbamos a utilizar la estructura, unas características desde la narrativa visual. Espérenme, yo paso acá porque me estoy saltando la parte previa. Aquí hicimos todo el tema de los resultados de aprendizaje. Esta es una cosa que me encanta porque es cómo los docentes comenzaron a pensar desde las competencias del programa todos los resultados que cada uno de sus cursos, componentes, áreas de conocimiento tenían evidenciados. Y esto teníamos, por supuesto, que irlo validando, ¿no? Este fue un ejercicio muy juicioso de todas las facultades,
todas las facultades, todos los programas hicimos este acompañamiento, porque sin la certeza del resultado de aprendizaje, ¿cómo íbamos a saber el sentido que realmente tendría el curso? Les pedimos, por supuesto, que fueran autogestores de sus procesos de interlocución y manejo de información. Por eso comenzamos a utilizar las herramientas de Google Suite, que entre Classroom, que es una de sus herramientas, pues el Drive nos fue a nosotros muy útil. El tema de la organización, miren que parece ser, no sé, como tan básico, pero es fundamental. Entonces, cada facultad tenía su espacio. Dicha facultad pues tenía sus cursos organizados en el desarrollo, cada uno de sus programas. Cada programa tiene dentro sus cursos para que pudieran tener el acompañamiento necesario y cada curso pues tenía los contenedores de los recursos que requiriera para el proceso. Aquí también el equipo que nos acompañó en la dimensión comunicativa, el equipo de mercadeo, que fue quien comenzó a hacer la creación de las piezas audiovisuales, porque los docentes no podían estar al tiempo diseñando curricularmente y pensándose audiovisualmente, ellos eran los diseñadores, los arquitectos, pero el equipo de mercadeo fue quien nos dio la mano para construir las piezas audiovisuales que entre la metáfora y el video le dieron riqueza al curso. Entonces el docente se sintió muy motivado y alegre al respecto del proceso desarrollado. Bueno, de ahí sí comenzamos con la estructura del montaje, ¿no? Aquí también se compartió, aparte de esta estructura del montaje, pues se estableció cómo iba a ser la interfaz de visualización de cada uno de los cursos. Este ejercicio no lo hicimos arbitrar. Este ejercicio tuvo en consideración no solamente los acuerdos frente a lo que Moodle nos permite en temas institucionales, sino también algunas revisiones de las aulas que tienen mejor interacción y respuesta y por supuesto tuvimos muy buen acompañamiento de parte de Germán Gallego en el desarrollo de la estructura que tendría cada uno de estos escenarios. Entonces, así el docente sabría dónde ubicaría cada uno de los elementos que requería para su diseño. Uno de los errores que más se comete en temas de construcción de espacios virtuales para la educación es pensar que simplemente agrego un video, si es hecho por mí o es hecho por otro, unos contenidos, generalmente lecturas que a veces son densas, y un foro para que haya preguntas o interlocución y que con esos tres espacios he logrado el proceso de aprendizaje requerido, pues es una falacia realmente, no funciona de esa manera. Realmente tengo que concebirme en una construcción un poco más adecuada y más elaborada, una arquitectura más minuciosa. Germán siempre decía, una filigrana que permita que efectivamente eso que yo estoy tejiendo sea visible en lo que los estudiantes van a desarrollar, ¿no? Bueno, muy bien. Aquí tengo preguntas también. Espérenme en ambas. Se debe diseñar, planear y ejecutar de acuerdo al contexto para que los docentes y discentes puedan llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Exactamente. Un elemento fundamental que debe estar presente en los diseños definitivamente es el contexto. Nosotros estamos construyendo para un constructo comunitario como es la ciudad de Popayán, como es el contexto caucano, con una diversidad étnica, con una diversidad afro y con una diversidad un poco desde la estructura colonial establecida. Entonces sabemos cuáles son las interacciones que tienen, sabemos que el lenguaje no puede ser excesivo ni bastante rimbombante, que tiene que ser claro en la manera de enunciación, que sí requiere mucho apoyo audiovisual. Las poblaciones, la caracterización de nuestros estudiantes determina que tenemos población normalmente en los programas pregraduales que oscilan entre los 16 a los 27 años, así que tenemos una franja donde el componente audiovisual es bastante significativo, donde aunque son muchos de ellos nativos digitales, pues el uso del celular está más con fines sociales que con fines educativos, ¿no? Les gusta más, como si a mí me gustara, utilizo más mi carro para ir a pasear que mi carro para distribuir mercancías. Sencillo. Entonces, sí tenemos la misma herramienta, pero no le hemos dado la misma funcionalidad. Entonces, hace que en muchos casos también tengamos resistencia y vamos mediándola poco a poco en el desarrollo.
Bueno, Hernán nos dice, buenas tardes, doctora Paula, soy directivo docente y una de las dificultades que tengo con ellos es hacerles entender que lo más importante en el proceso educativo es el aprendizaje de los estudiantes y no la evaluación. Bueno, yo diría, Hernán, que inclusive si la evaluación la hiciéramos de manera adecuada, pues maravilloso que el foco fuera la evaluación. Finalmente el resultado de aprendizaje me va a dar cuenta de los instrumentos de evaluación, pero el problema es que no sucede de esa manera. Nosotros formamos manzanas para evaluar duraznos, ¿no? O limones. Funciona así. Entonces yo creo todo un escenario del proceso formativo constructivista, donde he trabajado talleres, debates, mesas redondas, he hecho construcción a través de recursos tecnológicos sincrónicos y asincrónicos, y cuando llego a evaluar, les pongo entonces un cuestionario que generalmente pues en la construcción no siempre nos han formado para construir adecuadamente cuestionarios y tiende a ser memorístico o de preguntas abiertas. Y espero que me contesten lo que yo creo, pero no he formado unos criterios de evaluación que se derivan justamente de los resultados de aprendizaje. Si yo quiero medir en ustedes la comprensión sobre el desarrollo de la travesía y el diseño de experiencias de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca a través de un taller, pues uno de los criterios de evaluación pues tendrá que ser justamente la capacidad de enunciación sobre esa comprensión que tuvieron, los ejemplos que puedan desarrollar sobre el proceso comprendido. Entonces voy elaborando unos criterios de evaluación que luego me van a conducir a una rúbrica y a un instrumento o a una actividad evaluativa que sea adecuada. Entonces, ese es un problema casi que general, porque es que ser docentes es un acto misional, es un acto de compromiso y que normalmente no está dado solo en el rango en que nosotros interactuamos con los estudiantes. Dedicamos mucho tiempo en preparación, dedicamos mucho tiempo en la construcción de recursos de aprendizaje, dedicamos mucho tiempo en la búsqueda de referentes para entregar contextos vigentes a nuestros estudiantes y eso no siempre está remunerado de manera adecuada. Pero es que justamente esa es la labor del docente. Eso es lo que hacemos misionalmente. Eso nos distingue tal vez de cualquier otra profesión. Fradelis nos dice, considero de vital importancia esta capacitación para que muchos docentes de contextos rurales entiendan que se debe estar a la vanguardia de la educación y dejar de lado los aceros y abrirse a un campo de enseñanza de acuerdo a los referentes nacionales con el objetivo de que los docentes puedan ser competentes y competiendo en esta época contemporánea donde la globalización juega un papel fundamental. Sí, definitivamente. ¿Tenemos un gran reto con la ruralidad? Sí. Las condiciones y la infraestructura tecnológica no son tan sencillas. Sin embargo, yo he podido comprobar de manera muy física en contextos muy lejanos del Cauca, que hay una herramienta que no deja de funcionar, ¿no? Y dentro de esa herramienta una aplicación que no deja de funcionar. Entonces, la población tiene un alto grado de tener posesión de celulares y tiene uso del WhatsApp en unos rangos inimaginables. Lo pudimos hacer con un seguimiento a partir de algunos de nuestros estudiantes, ¿no? Que en principio de la pandemia pues no se nos conectaban, no aparecían, pero resultaba que cuando hacíamos seguimiento a sus canales de Facebook, sí estaban. Cuando hacíamos seguimiento a los grupos informales de sus compañeros, sí aparecían en WhatsApp. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros entonces somos recursivos para darnos cuenta que para unas cosas sí y para otras no? Ese es el reto que nosotros tenemos. Entonces las herramientas sí están, no con la calidad que esperaríamos en todos los ámbitos, ¿sí? Habría que hacer modificaciones y cambios, sí. Eso es parte como de lo que a nosotros nos obliga a ser creativos, pero vi perfectamente docentes que a través de WhatsApp formaron, evaluaron, revisaron, realimentaron, ¿no? Y volvieron a dar instrucciones a sus estudiantes. O sea, utilizaron cualquier tipo de canal de comunicación para que eso pudiera fluir. Entonces, sí es un tema importante la ruralidad, pero hemos visto muy buenos ejemplos. Lo que pasa es que en educación también a veces nos falta más ahínco y es un espacio un poco que también nos vuelve débiles, porque la confrontación con el otro, la necesidad de querer estimular al otro, también a nosotros nos descarga, también nos obliga a pensar doble y a buscar más alternativas y también nos agobia, somos seres humanos, también estamos en confinamiento, también tenemos crisis familiares, también ya no aguantamos ver al esposo todos los días y cocinar todo el tiempo, todos estamos también cansados de estos escenarios, es un escenario único para los demás, pero entonces, ¿cómo logramos hacer cambios?
Eso finalmente sigue siendo uno de los grandes y maravillosos retos que tenemos los educadores. Bueno, dejo un momento el espacio de preguntas para continuar acá con el ejercicio. Aquí pueden tener esta estructura. Como les digo, ustedes van a tener acceso a todos los instrumentos que se requieran en el desarrollo de la propuesta. Comenzamos a trabajar en la tercera tarea, lo que es el plan de aula, que pues en temas de pregrado es plan de aula y en posgrado se llama sílabus, que tenía que estar articulado justamente a esta dinámica. Entonces, que tendría que definir perfectamente las competencias, pero también los resultados de aprendizaje que nosotros teníamos, los contenidos temáticos, las estrategias de evaluación que se iban a interactuar y que, por supuesto, tuviera referentes activos. Los planes de aula son como los contenidos analíticos que nosotros desarrollamos, ¿no? Luego comenzamos con el instrumento que más complicación generó para nuestros, permítame que me metí a la rúbrica, más complicación generó para nuestros docentes y fue el instrumento, lo voy a presentar un poco más grande, el instrumento de diseño microcurricular, que fue justamente una de las asistencias que nos entregó a nosotros el Plan Padrino. Entonces, si se fijan en el instrumento, pues define unas competencias, pero está focalizado en los resultados de aprendizaje, ¿no? Estos resultados de aprendizaje, ahorita me voy a utilizar mi pizarra. Entonces, estos resultados de aprendizaje me derivaron en unas actividades de aprendizaje. Estas actividades tenían que tener dos cosas importantes y que ustedes anunciaron justamente en el chat. Un contexto, una actividad no puede estar alejada del contexto. Tiene que estar vinculante a las realidades que tiene el estudiante, a las realidades que tendrá su egreso y a la experiencia que en temas de educación superior es fundamental para los docentes, ¿no? Los docentes tenemos una ventaja un poquito más grande, un poquito mayor sobre nuestros estudiantes y es un poco más de conocimiento, pero también la experticia que en el día a día hemos ido logrando con ese conocimiento ya formado. Y eso se trasluce a una consigna, es decir, un documento que como guía de actividades, por ejemplo, me permite a mí dar una declaración clara de cómo va a desarrollarse esa actividad. Nuestros momentos en el desarrollo del trabajo, pues consideraban tres espacios, ¿no? Por un lado, pues el encuentro sincrónico que yo les mencionaba, que los tenemos día a día. En este momento tenemos justamente en línea docentes dando sus actividades en línea. Un momento que tenía que ver con el acompañamiento, que aunque es en línea, es un espacio para que el docente pueda dar claridad a sus estudiantes al respecto de lo que sucede aquí o sucede acá en el trabajo independiente. El Ministerio de Educación para el tema de educación superior nos dice siempre, ustedes son responsables de estos espacios de manera presencial, ¿no? Este estudio independiente es la responsabilidad en carga que tiene el estudiante de atender lo que su docente le direccione. O sea, no puede ser independiente, no puede ser, vaya consulte, vaya pregunte, búsquenos. No, tiene que tener también una serie de insumos que lo regulen y que le permitan al estudiante tener claridad. Vamos a ver un poco más al detalle. Permítame. Listo. Entonces, cada uno de estos encuentros, fuera sincrónico, sincrónico de acompañamiento o independiente, que no tiene un encuentro sincrónico, sino que son las actividades que hace el estudiante, requería que tuviera unas acciones. Un elemento importante en el desarrollo de esta apuesta fue que el docente pudiera distinguir lingüísticamente la diferencia entre resultado de aprendizaje, actividad de aprendizaje y acciones de aprendizaje. Entonces, el resultado de aprendizaje está construido a través de una serie de elementos, entre esos un verbo operador, de acuerdo a cualquiera de las taxonomías que nosotros podemos conocer, la de Solow, la de Gardner, la de Bloom, que es generalmente la más conocida. Un objeto de conocimiento, ese saber, eso que yo espero que el aprendizaje se genere. Una finalidad, ¿no? Un para qué y un contexto en el cual se desarrolla. Esos son los 4 elementos que tiene un resultado de aprendizaje. Con eso, pues, aparece una actividad. Si quiero desarrollar un aprendizaje basado en tareas, pues tendré que describir la tarea. Y esta tarea, pues, tendrá unas acciones muy concretas. Es muy interesante lingüísticamente revisar
que la forma en que usamos el verbo es fundamental en la planeación y en los diseños curriculares que tenemos en la educación. Entonces aquí poder entender qué hará el estudiante sincrónicamente cuando se encuentre conmigo durante el periodo de tiempo que vamos a estar como con ustedes conectados y qué va a hacer el profesor, era indispensable en la descripción y aquí fue muy valioso el ejercicio de revisión. Estos elementos debían tener recursos. Si yo voy a utilizar, como en este caso, una pizarra, ¿no?, que me permite a mí hacer estos escenarios de movimientos, pero utilizo mi pizarra más bonita. Entonces, que si yo quiero subrayar esto, ¿no?, o hacerle un énfasis, esa parte me quedó horrible. Entonces, que si yo quiero tener en cuenta si es externo o si es propio el recurso, pues será parte también de las didácticas digitales que había que ir fundamentando. Si utilizo una pizarra que es externo, si utilizo un recurso en línea a través de Google Suite como Docs, Slide o Excel, si utilizo Smart Learning con algunas de sus actividades que permiten muy buen ejercicio de gamificación, o si es interno, ¿no? Y hago yo un ejercicio de pregunta-respuesta o debate, control a través de la misma plataforma Meet. Bueno, eso era lo que le decíamos al docente: piense, usted está en la capacidad de planear, de diseñar, de crearse. Ese no puede ser un escenario solamente de 2 horas, 3 horas, usted hablando, sino que sus estudiantes tengan interacción. Y, por supuesto, el tiempo de dedicación. El acompañamiento fue el espacio tal vez más fácil de diseñar para nuestros docentes, porque finalmente tenían previamente en el escenario presencial un espacio de interacción directa con los estudiantes, que antes lo llamaban la sala de profesores o tenían un espacio en aula para consulta. Acá lo ubicaron y ha sido como de mayor interacción. Y este es el que más nos ha costado con los estudiantes, el estudio independiente, ¿no? El manejo de una metodología modular ha mejorado el estudio independiente por varias razones. Como es modular intensiva, entonces lo que hoy le dejo como lectura, lo que hoy le dejo como actividad de construcción, sea un mapa, sea cualquier otro recurso gráfico, sea una reseña, sea cualquier otro recurso de escritura o sea una simulación u otro tipo de construcción específica, y me lo va a presentar mañana, me permite ser muy secuencial y muy pendiente del proceso formativo. Recuerden que los hábitos se logran durante 21 días continuos. Los hábitos permiten que nosotros cambiemos también o desarrollemos nuestras habilidades, y las habilidades en las competencias. Entonces, lo que estamos logrando hoy es que el estudiante tenga una interacción más activa, que tenga procesos de lectura no tan extensos para una semana como era antes, sino un poco más cortos, pero mejor mediados. Entonces, hemos visto que el estudio independiente mejora mucho más porque la interacción, al estar diario el proceso de realimentación, profe, es que no entendí esto, la lectura, profe, es que no estoy de acuerdo, profe, que es mucho más fácil a que pasa una semana con una cantidad de tiempo y con esa amnesia educativa que a veces nos coge y que es como tan dañina en el proceso. Y finalmente, tenemos el espacio donde definimos los criterios de evaluación que están ligados justamente a las actividades de aprendizaje. Estos dos tienen conexión directa, y la fecha en que inicia y termina cada una de estas actividades. Si se fijan, pues el diseño microcurricular es un espacio complejo en cierta medida, ¿no? Es un espacio que no es tan sencillo de desarrollar, pero que garantiza o nos ha garantizado que el docente tiene mayor certeza sobre lo que quiere lograr con sus estudiantes, ¿no? Vamos poco a poco en el aprendizaje con los docentes, pero también nosotros vamos aprendiendo de lo que ellos nos están diseñando. Finalmente venían las partes que tienen que ver con la metáfora visual, el instrumento que permitía que recogieran ellos las metáforas visuales, y aquí les voy a colocar uno de los ejemplos de las metáforas visuales. Entonces, el docente, con la información que entrega, la oficina de mercadeo nos crea esto, que se convierte en el banner, que se convierte en la representación visual de cada uno de los cursos. Este es uno de los cursos que nosotros tenemos, observación del entorno, pero que cuenta la narrativa que el profesor Diego Mera, que es quien diseñó el curso, le contó a mercadeo a través del instrumento de metáfora visual. Y tenemos también el guión, ¿no?
a través del video. Ya les voy a presentar el video justamente de observación empresarial para que ustedes lo puedan visualizar. Espérenme para que lo puedan escuchar. Vamos a requerir una acción. ¿Concluiste la asignatura de Cultura Emprendedora? Entonces comprende los conceptos y principios que te permitirán iniciar en el camino del emprendimiento. A veces no observamos y por eso no comprendemos lo que sucede a nuestro alrededor. Así que la observación es una capacidad que debe desarrollarse. El mundo está cambiando constantemente. Cada instante surgen situaciones que generan cambios, transformaciones en el entorno y se crean nuevas necesidades para las personas, la sociedad y el ambiente. Estas necesidades deben ser identificadas, analizadas y valoradas para desarrollar las soluciones que se necesitan. En este curso, redescubriremos el proceso de la observación, identificando herramientas y técnicas para la recopilación de datos que faciliten la comprensión de los sucesos que acontecen a nuestro alrededor, insumo fundamental para desarrollar soluciones innovadoras que den respuesta a las necesidades de nuestro planeta. Bueno, ¿cómo les pareció? Díganme, ¿a cuánto les da ganitas como de ver ese curso, de cursar el curso de observación del entorno? ¿Sí les pareció interesante? A ver, yo veo la cámara. Sí, señora, el curso, o sea, de hecho el video motiva a la persona que se inscriba para aprender ¿Cierto que sí? a observar, sí, señora, para aprender a observar. Esto quiere decir entonces que el recurso que nosotros utilizamos con nuestros alumnos debe ser motivador, o sea, que haga que el niño o joven se interese por aprender o, bueno, en mi caso que tengo primero, me interesa que ellos aprendan a leer. Y siempre he pensado de qué manera yo los motivo para que ellos quieran aprender, porque es que si ellos no quieren, nunca lo van a hacer. Así es, totalmente cierto, Deira. O sea, si no logramos el que se quiera, pues igual van a poder recibirlo, pero no vamos a lograr ese aprendizaje final. Siempre hay que tentar, hay que motivar, hay que llegar a ese escenario. Entonces yo les voy a decir a ustedes, muy bueno, por participar en este taller les voy a dar 10% de descuento para que se inscriban en nuestro curso Observación del Entorno. Les aseguro que muchos van a poder interesarles, porque eso es lo que hacen las piezas audiovisuales. Pero lo interesante de este transformo y de lo bonito que vimos es que tras de él está la visión del maestro, quien cuenta la narrativa de esa historia, que obviamente el personal audiovisual de mercadeo, con ese talento tan maravilloso y esa creatividad que ellos tienen, lograron traslucir al lenguaje audiovisual lo que el docente visionó en su primer momento. Esa es una integración pertinente. A nosotros como docentes y como maestros en general nos corresponde la labor de ser toderos. Y entonces tenemos que diseñar, tenemos que montar audiovisual, tenemos que hacer todos los recursos, tenemos que evaluar, tenemos que crear los contenidos de evaluación, todo. Y eso está bien, pero también corremos el riesgo de que muchos elementos de creatividad disminuyan y muchos otros elementos que podamos hacer bien no tengan la calidad necesaria. Entonces, cuando contamos con buenos equipos y con los talentos de ciertas personas, lo que hacemos es potenciar. Y seguro que por ahí en sus instituciones siempre estará algún docente que es muy hábil, que le gusta Python, que le gusta otro tipo de recurso para poder, que es por ahí experimenta con YouTube Studio, porque le va gustando montar sus videitos. Bueno, hagamos alianza con. Hay otro que es muy bueno escribiendo, como Deira. Si Deira te gusta, pues escribamos pequeños guiones. Utilizar mucho el proceso de lectura y escritura en la vida cotidiana. Mira, hoy nuestros niños y jóvenes que quieren ser youtubers antes que abogados y médicos. Entonces, para ser un youtuber hay que crear muy buenos guiones. Eso quiere decir que tienen que ser muy hábiles en su expresión oral y en lo que van a decir en esa expresión oral. Entonces van a tener que leer y van a tener que escribir. Entonces, muy clara, yo les doy a abogados un curso de lectoescritura y soy muy enfática en eso.
Un abogado que no sea capaz de tener una buena locución y una enunciación argumentativa de fondo está fallando. Entonces hay que hacerles ejercicios de esa manera. Entonces sí es interesante justamente de ir a cómo nosotros podemos jugar un poco con este ejercicio. Bueno, luego les dimos algunos recursos justo de estas didácticas digitales, entonces trabajamos todo lo que tiene que ver con Smart Learning, con Google Suite. Google Suite tiene herramientas maravillosas y la mayoría de las instituciones educativas tenemos cuenta de Gmail para poderlas utilizar y algunas pizarras como la que yo he ido utilizando. Hay varias alternativas. Y comenzado esto, manos a la obra con nuestros profesores, comenzaron el montaje ya en caliente, como le decimos nosotros de una manera muy coloquial, de su curso en Moodle, para que finalmente pudiéramos medir cómo les fue a ellos frente a ese montaje, cómo les fue a ellos en el desarrollo de su apuesta. Ahora les muestro un espacio final de presentación. Voy a leer algunas preguntas y pasar a la siguiente, a la segunda sección de preguntas. Bueno, vamos a ver que me quedé por acá arriba. Fayalicí, Hernán, gracias Ámbar, quisiera que la otra nos diera sugerencias sobre lo que planteó. Hernán, si me escribe sugerencias sobre qué, te las atiendo. Joana Jaime, el proceso formativo que inicia con la planeación debe tener como primer elemento la evaluación, correcto. Es decir, ¿qué quiero que los estudiantes aprendan? ¿Qué voy a evaluar? Y de ahí parte qué, cómo enseñar. Es mucho más fácil, totalmente cierto. Ese diagnóstico de necesidades es fundamental. Nosotros tenemos referentes, llámense lineamientos curriculares, estándares curriculares, derechos básicos de aprendizaje. Tenemos algunos referentes específicos en educación superior, tenemos resoluciones a ciertos programas que nos dan algunos referentes sobre ese qué y cómo. Pero sí, la forma en que el docente se piensa y se hace estas preguntas al respecto de su curso es indispensable. Y otro aspecto importante es el diálogo de saberes con otros compañeros. Ninguna pieza curricular está suelta. O sea, no sucede así. El diseño curricular está conectado de manera holística. Entonces, el que yo hable con mis compañeros que siguen los siguientes niveles de formación, perdón por la redundancia, como que hable con quienes estamos trabajando en el mismo nivel de formación. Entonces, horizontal y verticalmente, la comunicación tiene que existir para que el proceso formativo del estudiante tenga mayor sustento, mayor desarrollo y, por supuesto, mayor apropiación por parte de ellos. Bueno, usted habló de la caracterización de la población y están planteando un modelo sincrónico. ¿Y qué considera conectividad? ¿Dónde la limitante es la conectividad? ¿Qué se considera esencial al respecto? Mira, la conectividad siempre va a ser un limitante. Aún ahora, y aunque lo hemos dialogado con nuestros estudiantes en sus procesos previos de matrícula, va a ser siempre una dificultad. Pero hay que ser recursivos. Nosotros lo que hicimos fue flexibilizarnos. Hay que entender que hay unos espacios formativos, pero que si el estudiante, como nos sucedió con docentes, aquí en Popayán las tormentas son muy fuertes como en muchos lugares de Colombia y resulta que la semana pasada cayó un árbol que cierto sector de Popayán perdió su energía y con su energía perdió su conectividad, así que ni docentes ni estudiantes. Entonces siempre estamos un equipo atento a poder entrar a las sesiones y poder saludar a los estudiantes y expresarles lo que hay. El docente ya ha montado su curso y sabe que hay actividades de trabajo independiente que pueden ellos desarrollando y que si el estudiante no se puede conectar, hay un espacio de tiempo para que vea la grabación. Pasamos las grabaciones de video, las podemos pasar también a podcast, a audios, para que el estudiante pueda escuchar el audio, si no es posible que lo vea, un tema también de inclusión, y con ese ejercicio puede ir resolviendo. Entonces, la comunicación aquí, creo yo que es el as bajo la manga. Siempre estar muy atentos desde la comunicación con los estudiantes y también muy atentos a verificar. Lastimosamente, no siempre tenemos toda la información verídica por parte de los estudiantes. Aunque prima un principio de buena fe, hay que estar muy encima del estudiante. Ayer justamente recibía yo la llamada de un padre de familia que me decía, mire, es que mi hijo me dice que no hay horarios, que no sé qué. Le decía, yo siento, señor, tenemos horarios, tenemos aulas organizadas, comenzamos desde tal día. ¿Cómo este muchacho? Me dije, pues con mucho gusto nosotros le facilitamos. Y usted puede tener diálogo directo con nosotros en la interrelación con su hijo para que sepa cómo está el proceso de formación. Pues el padre el día de hoy acompañó a su hijo en una de las sesiones sincrónicas y me llamó y dijo, decano, usted tiene
Toda la razón. O sea, yo ofrezco mis disculpas porque definitivamente lo que ustedes están haciendo está muy organizado. Y bueno, y yo me encargo en casa de mi hijo, que ustedes se encargarán virtualmente de su formación, porque tenemos un programa que se llama entrenamiento deportivo y por supuesto, no es tan sencillo para muchachos que vienen desde su estilo de aprendizaje, son generalmente pragmáticos. Entonces, la formación, tener una didáctica del baloncesto por esta mediación ha sido un reto. Tener una didáctica de natación, yo creo que voy a hacer un video o un artículo respecto de cómo han hecho los docentes de didácticas en entrenamiento deportivo para poder plantearse de forma creativa y maravillosa. Entonces, todo eso hace parte de lo que hemos tenido que reajustarnos, ¿no? Y hace también parte de las necesidades que nosotros tenemos que ir construyendo y nos ha sido interesante. Buenas tardes, soy docente Marta Díaz, soy docente de preescolar en la localidad de San Cristóbal y esta experiencia de educación remota ha sido bastante compleja, no lo dudo, porque los procesos de enseñanza-aprendizaje deben ser en empalme con los padres para poder llegar a los niños. El reto ha sido de acercarlos a la tecnología desde el uso del celular, porque los niveles educativos y económicos en la mayoría de los casos son bajos. Bien, el caso educación en primera infancia, no hablemos solamente de transición preescolar, sino hablemos de la primera infancia. Es muy complejo. Y es muy complejo porque básicamente lo que yo he visto es que muchas instituciones han cometido grandes errores. Y voy a asumir la responsabilidad total de las enunciaciones que digo, pero con la certeza pedagógica de lo que voy a enunciar. Uno de los grandes errores que han cometido las instituciones educativas es regularizar los espacios de formación en pandemia. Entonces, asumir que el niño debe conectarse, estando en primera infancia, a las 7 de la mañana con un uniforme en una silla frente a un computador, no es un espacio adecuado para la formación justamente en ese estado en el que están. ¿Por qué? La primera infancia siempre requiere de 4 pilares importantes: literatura, juego, arte y conocimiento del medio ambiente, ¿no? O exploración del medio. Esos 4 pilares deben estar activos. Cuando ellos están en un escenario presencial, pues la profesora, el ambiente, sus compañeros les han dado el espacio de socialización necesario. Un uniforme no garantiza aprendizaje. El que esté enfrente a un computador no garantiza aprendizaje. De por sí, muchos de los neurólogos aconsejan cuáles son los periodos de tiempo que los niños en primera infancia deben tener diarios, y estos no deben ser muy altos. Entonces, este tipo de prácticas, en lugar de enriquecer el proceso de aprendizaje del niño en esta etapa, lo pueden volver mucho más complejo, dependiente y dificultar realmente. Entonces, hay muchos foros, hay muchos expertos que estamos hablando al respecto de este tema y qué otros recursos pueden tener. Los padres hemos delegado siempre el cuidado de nuestros hijos a la escuela. Es un tema no solamente de vinculación y formación, sino que es un tema también de entrega de tiempo. En estas circunstancias de pandemia, los padres hemos tenido que ser responsables de eso que debería estar claro en nuestra paternidad, la educación de nuestros hijos, pero que como se lo delegábamos y se lo entregábamos completamente a la escuela, pues no lo veíamos tan tangible y tan crítico como ocurrió en este momento. El padre tenía que ser acompañante de las labores educativas de su hijo, tenía que ser trabajador, tenía que elaborar, tenía que estar a cargo de las funciones de casa. 3 roles integrados. Si no se organizan bien las jornadas del día, pues claro que ocasionan caos. Y eso fue lo que sucedió en muchos hogares, ¿no? Entonces, siempre es importante que en este tipo de cambios tan drásticos en las dinámicas normales de formación haya asesoramiento y acompañamiento adecuado para que efectivamente los espacios se dinamicen de la manera adecuada como se tienen que dinamizar. Ámbar, en el caso de mi país, es un battery, que son las poblaciones muy vulnerables de escaso desarrollo. Vía WhatsApp pudimos articular comunidades de aprendizaje, término que me encanta, gracias Ámbar, comunidades de aprendizaje que permitieron el desarrollo de actividades de aprendizaje. Muchísimas gracias. Yesid Perdomo, buenas tardes, doctora Paula. El ambiente móvil en e-learning es una utilidad en estos tiempos, como usted lo está mencionando. Totalmente cierto, Yesid. Sobre todo en las zonas como son Cauca y Latinoamérica. El e-learning es la utilización de este aparatico para que nosotros podamos tener procesos de formación, y lo hacemos. Duolingo, otro tipo de plataformas, espacios de formación y de socialización. El espacio de socialización, que es lo que hacen redes sociales, pues es mayor, pero no deja de ser trascendente. Fradelis, también es importante el pilar de la educación, saber ser donde debe el estudiante
debe el estudiante para la vida teniendo en cuenta la educación integral. No todos los docentes van a obtener una carrera académica como tal, que hay que fomentar el arte como la pintura, la actuación, también el deporte que aportan a Colombia. Y al mundo talento, por ello, el trato ameno y agradable del docente a los alumnos permite que el discente fluya y cree espontáneamente sobre todo. Definitivamente, o sea, así todos aprendemos de manera distinta, por nuestras inteligencias, por nuestros antecedentes, por nuestro estilo de aprendizaje. Hoy más que nunca, el concepto de profesionalización también puede estar reevaluado. O sea, hay muchos otros entornos que están formando habilidades necesarias que laboralmente se remuneran bien. Entonces, bueno, sí y no, realmente. Bueno, vamos a ver qué tenemos por acá. Interesante. Totalmente de acuerdo. John, ¿se ha tenido en cuenta la implementación de procesos de aprendizaje ubicuos? Sí, ese es otro elemento importante, John Jairo, y gracias por la pregunta. La forma en que nosotros comenzamos a rediseñar todo este diseño de experiencia nos obliga también a crear unos escenarios de aprendizaje que estén mucho más sincrónicos. Desde la facultad específicamente, pero cada facultad lo ha ido haciendo, estamos trabajando en los laboratorios de innovación. Como les mencionaba, nosotros tenemos el programa de entrenamiento deportivo. Lo que tuvimos ventaja en estas convocatorias que están urgidas de que comencemos a crear contenidos digitales, pues hubo una convocatoria en México que hizo un llamado para crear laboratorios de innovación para la actividad física. Y nosotros fuimos uno de los ganadores. Entonces creamos un espacio virtual que validó las redes, Facebook y TikTok, creó toda una secuencia de atención para la actividad física. Entonces, a través de los ejercicios, de las rutinas, de las alertas, del acceso a recursos tecnológicos como manillas que pueden darnos datos específicos de nuestra calidad de vida, pues podíamos tener una interacción y todo eso se vinculó en una página y en una plataforma que pudimos entregar. Eso fue parte del desarrollo que hicimos. Este laboratorio de innovación lo vamos a replicar para el ambiente de la licenciatura y vamos a ampliar para que nuestros estudiantes de entrenamiento puedan tener una mayor interacción. Entonces, también hicimos ese ejercicio. Recuérdame mandarte el link de la página del laboratorio de innovación en actividad física. Bueno. Creo que tengo aquí las capacitaciones. Bueno, tuvimos en este espacio preguntas y respuestas, inquietudes, todos los formatos y siempre ejemplos. El modelado funciona muy bien de docente a docente. Cuando un docente quiere formar a otro docente, funciona muy bien el modelado. Vamos casi finalizando. Permítame, hago cambio. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿No estamos aburriditos? ¿No los he cansado hablando tanto? No, señora, muy agradable. Ay, qué bueno. ¿Me puedo dedicar a la locución? No. Seguir pensando y produciendo, vamos bien. Está muy interesante la temática, está muy interesante. Bueno, súper, me encanta. Bueno, ¿dónde lo hicimos? Ya dialogamos. Ahora sí vamos, ¿qué obtuvimos? ¿Cómo nos resultó este negocio? Bueno, voy a darles datos en primera instancia y luego les muestro uno de los cursos. Tuvimos dos fases. Una primera fase atendió algo que para nosotros se denomina campo común. En nuestro diseño curricular, nuestros macrocurrículos tienen dos espacios, un campo común y un campo profesional. El campo común son todos los cursos que tienen que ver con los elementos propios de la institución. Nuestra institución se enfatiza en el desarrollo de emprendimiento, en el desarrollo de ciudadanos, en el desarrollo de personas con mayores capacidades en segunda lengua. Entonces, esos son algunos de los componentes que tienen justamente el tema del campo común. Y por el otro lado, pues el campo profesional, que son los cursos que atienden ya a la formación específica de cada uno de los programas. En esa primera fase, nosotros hicimos un alistamiento récord, o sea, inclusive Germán Gallego, que nos acompañaba en todo este proceso, me decía, esto es una locura y no sé en qué nos vamos a meter, pero vamos a ver si salimos. Pero en un mes montamos 17 cursos de campo común, o sea, ni siquiera nosotros al comienzo, mucho menos los docentes, teníamos la seguridad de que eso iba a ser posible, pero fue posible. Eso es como un buen trasteo, o sea, es aburridor,
Eso procrastina uno lo que más puede el trasteo, pero cuando ve las cosas organizadas y pasadas al otro lugar, se da cuenta que fue capaz. Eso nos sucedió a nosotros cuando vimos montados estos cursos. Entonces, esa fue la primera fase y fue bastante satisfactoria y ofrecimos educación gratuita a nuestros estudiantes durante el periodo de 1 mes y medio a 350 estudiantes, ¿no? 356, que les permitimos matricular a cursos de campo común para avanzar en el periodo intersemestral su formación de segundo semestre, totalmente gratis. ¿Por qué lo hizo la institución? Primero, por apoyo a nuestros estudiantes, para que se dieran cuenta que hay apuestas institucionales que son costosas y significativas, y no solamente es un tema de dinero, sino de todo el alistamiento que tuvimos, pero también para contar con ese estímulo de decir, hicimos esto en pro de ellos. Ahora sí, veamos cómo nos va. Eso fue el primer ejercicio. Luego vino la segunda fase que terminó la semana pasada, el 7 de agosto. Sí, ahí terminó. En esa segunda fase, mentiras, terminó el 4 de agosto que comenzamos ya semestre. En esa segunda fase organizamos 89 cursos en un lapso más o menos de mes y medio. 89 cursos para 1.700 estudiantes aproximadamente que estamos atendiendo en este momento. Y que en el tránsito de la travesía de saberes, en este diseño de experiencia, nos permitió formar 87 docentes. Entonces, en todo este desarrollo ha sido una apuesta bastante significativa, una inversión enorme que han hecho las directivas de la institución para crear escenarios adecuados, escenarios dinámicos, escenarios valiosos al respecto de lo que queremos lograr con nuestros estudiantes y, por supuesto, retar a nuestros docentes. Cuando hicimos el proceso de selección de los docentes para los procesos de continuidad en este periodo y de alistamiento, consideramos 3 variables importantes. Uno, su capacidad de resiliencia y todo el tema de su inteligencia emocional, cómo se sentía, cómo era capaz de superar el cambio, cómo iba a tener su nivel alto, medio o bajo en resistencia a. Segundo, por supuesto, su dominio disciplinar, ¿no? Que fueran docentes, que nosotros tenemos docentes de maestría y doctorado en nuestros programas pregraduales como docentes, así que tuvieran la experticia, que fueran los docentes que tuvieran el dominio respectivo del área. Y tercero, que tuvieran inicialmente o de manera básica competencias digitales, ¿no? Estos 3 elementos en buena combinación nos permitió llegar a estos resultados exitosos, ¿no? No todos los docentes cumplieron condiciones. Tuvimos docentes que nos renunciaron y que dijeron definitivamente este no es el momento en el que yo pueda continuar por cualquiera de las razones que determinaran ellos. Como tuvimos docentes que nos sorprendieron de forma maravillosa, o sea, no solamente volaban haciendo sus diseños y montajes, sino que nos sorprendían con las innovaciones que nos traían en términos de laboratorios, en términos de software, en términos de herramientas que podían implementar en sus cursos y conectarse inclusive con otras universidades para hacer iniciativas interesantes. Entonces, esto ha sido siempre y seguirá siendo un espacio de construcción continua, ¿no? No es un espacio que pueda quedar quieto, sino que es un espacio donde siempre vamos a estar interactuando. Voy a mostrarles, entonces, uno de los cursos, permítanme un segundo. Ingreso. Si alguno tiene una pregunta que quiera hacer de manera específica. Ah, ok, Daniel, claro, gracias. En la primera fase aplicamos un instrumento de satisfacción, ¿no? Donde les preguntamos a los estudiantes cómo se sentían con la interfaz, cómo se sentían con la atención del estudiante. Bueno, muchos de estos elementos que eran como interesantes en el desarrollo de lo que nosotros esperábamos medir porque era la primera fase, ¿no? Igual hacemos el ejercicio para esta segunda fase. Igual vamos a implementar un instrumento, que estoy entrando, un instrumento que nos permita a nosotros medir la satisfacción que ellos vayan teniendo, pero tenemos desde el equipo de TI una mesa de ayuda, o sea, un enlace Meet, una mesa de ayuda permanente,
porque a los estudiantes también que había que irlos fundamentando. Así que se trabajó un curso, un nivel 0, un curso que los introduce a ellos al manejo de Moodle, para que cuando llegaran ya directamente a sus cursos, pues la resistencia fuera menor, ¿no? No es tampoco, no damos por entendido que el estudiante va a tener automáticamente sincronía con la plataforma. No funciona de esa manera y hay que ser muy realistas. Así es como hemos ido haciendo el proceso de seguimiento. Bien, en el caso de los docentes Ámbar, el proceso se ha hecho a través de listas de chequeo. Nosotros tenemos una lista de chequeo que nos permite ir revisando. Tenemos un rol que se llama líderes de área. Los líderes de área son docentes, que son pares evaluadores de los mismos docentes y que van haciendo la lista de chequeo de cómo van los docentes en su curso. Normalmente la lista de chequeo se establece de semana a 15 días, según como lo establezca cada facultad por la capacidad de trabajo que tenga cada uno. Entonces, el docente revisa a su compañero a los cursos que se le haya delegado y establece cómo va cumpliendo con las grabaciones, revisa una grabación si es necesario, mira cómo están las actividades, revisa la interactividad de las actividades. Recuerda que para poder salir al aire los cursos nosotros hicimos un proceso de validación previo en el desarrollo del proceso de alistamiento. Entonces, sí es importante que eso se genere de esa manera, o sea, que el docente también se sienta atendido. Y hacemos recomendaciones, sobre todo los que me corresponden a mí, pues lo que yo hago es que si veo que sus didácticas digitales son muy planas, si sus didácticas digitales pues son muy, no sé, como muy inadecuadas al respecto, pues trato de sugerirle algunas que puedan ser mucho más dinámicas. Vamos a ver. Vamos a ver justamente el de observación. Espérenme, ya les... Un líder de área perfectamente puede tener a su cargo alrededor de 5 a 8 docentes. Entonces tenemos en la estructura jerárquica tenemos el docente, un líder de componente, un líder de área, el coordinador y la decanatura. Y luego la vicerrectoría académica. Toda esa ruta para poder hacer la atención. Bueno, aquí está el entorno. Voy a mostrarles justamente el de Diego, que fue que les mostré el video. A ver si lo encuentro. Observación. Bueno, no me deja este. Vamos a ver tecnología y sociedad. Bueno, este es el curso de tecnología y sociedad, que es otro de los cursos de campo común. Ustedes pueden visualizar aquí los elementos que hemos ido generando, los espacios de encuentro que nosotros tenemos en el desarrollo de los cursos para que también, como aquí tenemos dos docentes, o sea, un solo curso, pero está interactuado por dos docentes, pues miren que ellos han distinguido sus dos espacios, Carlos Flores, Santiago Sánchez, los foros de interacción que cada uno de ellos tiene. Aquí está su video de presentación. Competencias que nosotros desarrollamos, elementos de planificación, plan de aula y microcurrículo, y algunas de las actividades, por ejemplo, en el caso específico son actividades de 5HP, que le permiten siempre tener que sea más agradable el proceso de interacción. Pues mira, aquí está la actividad, creo que es un video donde pueden ellos contestando los ejercicios. Y luego, cada uno de estos espacios que ustedes ven aquí, tecnología, sociedad, herramientas, son los resultados de aprendizaje que se diseñaron, ¿no? Entonces, no hablamos de un resultado de aprendizaje desde el diseño microcurricular y resulta que por allá nos encontramos con que seguimos trabajando contenidos. No, o sea, es sincrónico el desarrollo del diseño. Por eso es tan importante el espacio de validación del microdiseño curricular para que en el escenario de montaje sea visible. Entonces aquí, del primer resultado de aprendizaje que se tiene, pues tienen una imagen de fondo que será parte del resultado. Vienen las actividades, actividad de conocimientos previos. Aquí enunciamos el resultado de aprendizaje, ustedes pueden verlo aquí, con los productos que se tienen. Actividad 2. Me encanta esta encuesta porque permite que justamente los estudiantes pregunten al respecto. Y así para cada resultado de aprendizaje. ¿Cómo les parece?
Claro que sí, Elich, podemos hacerte recomendación de varios de los espacios de las didácticas digitales que nosotros hemos tenido para cada uno de los fines en los resultados de aprendizaje. Bueno, ¿cómo ha parecido este proceso? Ahora sí los escucho, quiero verlos. ¿Les ha parecido interesante, útil, sobre todo para ustedes? María Antonia me dice que sí. Daniel también. Escucho sus voces. Me gané 1, 2 o 3, pero me saco el pie, el otro pie. Sí, está interesante, la propuesta está muy interesante. Ah, bueno, Mónica, me alegra muchísimo. Bueno, yo, Dime, Marta. bueno, hablando desde mi experiencia, yo soy la docente de preescolar. Considero que es una propuesta, un trabajo supremamente juicioso, con unas bases muy sólidas y muy interesante. De pronto a mí me surgen las inquietudes con base en mi especialidad, ¿no? Que es el preescolar. Digamos que mi experiencia es muy diferente, que las características, las condiciones son totalmente diferentes, ¿sí? Pero me parece un trabajo supremamente, o sea, muy bien organizado. Se nota que las personas que están al interior de la experiencia tienen muchísima experiencia, valga la redundancia, y mucho profesionalismo, escuchando ya toda la experiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta, y espero que cada uno de estos elementos te pueda ser útil y si no adaptativo, con gusto podemos apoyarte. Yo creo que uno de los elementos más valiosos que tenemos como docentes, como lo dijo Ámbar, es generar comunidades de aprendizaje. Ese es un tema, yo no entiendo, yo la verdad soy muy peleona con WhatsApp y las redes en tema de que se transmite información que no tiene peso. Yo del tema de la curaduría de contenidos, a mí como que me rayan, que manden cosas y cadenas de, bueno, ¿por qué no compartimos entonces buenas experiencias, buenos ejemplos, buenas prácticas o sugerencias sobre lo que nosotros necesitamos en nuestra vida cotidiana, en nuestra labor como padres, parejas, docentes, directivos? Eso me parece mucho más valioso en la apropiación de lo que son las redes. Así que conmigo simplemente cuentan con una persona más con la que pueden interactuar y consultar en el momento que lo requieran. Aquí hay algunos de mis estudiantes de doctorado y ellos saben perfectamente que en la interacción, pues el WhatsApp para mí es una herramienta de trabajo, pero justamente en ese tipo de comunicación. A mí el primero que me comienza a mandar de estas cadenas, digo, yo lo voy bloqueando de una vez porque no me gusta para nada, pero cuando son preguntas que hago, sí, que me sirve para, qué sucede si esto, eso me parece absolutamente valioso y así que Marta, cualquier elemento que te podamos apoyar, con mucho gusto. La universidad tiene a su cargo el programa de cero a siempre, la estrategia de cero a siempre. Nosotros somos operadores. Entonces, yo he asesorado también ese proceso y conozco muy bien los elementos que justamente acompañan la formación de primera infancia y es una cosa que me fascina. Yo sé con certeza la importancia de la formación en primera infancia. O sea, deberíamos dejar de lado hasta el doctorado, sino darle énfasis. En Jerusalén ocurre así. Resulta que quienes trabajan allá en la primera infancia son los doctores. En educación superior están los magísteres, los que están candidatos a, pero los doctores los envían a la primera infancia porque saben con certeza en el modelo de formación judía que en ese espacio es donde está la base del constructo que quiere lograr como sujeto después, a posteriori. Entonces, sí, esa certeza creo que se nos escapa muchísimo a nosotros. Sí, de pronto uno de los aportes que estaba comentando, que le escucho, es como, digamos, esa red que podemos hacer entre los docentes para apoyarnos y enriquecer nuestra labor, porque yo pienso que todos nosotros somos muy creativos en lo que hacemos. Yo conozco compañeros que hacen muchas cosas interesantes y de verdad que a veces nos falta es eso, como unirnos y crear esas redes de aprendizaje y de colaboración entre nosotros mismos, ¿no? Entonces, de pronto ese es uno de los aportes que me llevo también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti.
Voy a compartirles, ahí les ubiqué ya mi número celular y voy a ubicarles en mi perfil de LinkedIn para que cualquier inquietud también yo publico ahí. La verdad, yo soy muy peleona con Facebook, tengo un tema casi que personal con la red, así que no la uso. Lo siento mucho, uso WhatsApp, que también es de Facebook, pero bueno, es más útil. Y LinkedIn sí es donde yo puedo hacer justamente el proceso de interacción. Me copio aquí mi perfil para que ustedes puedan tenerlo y seguro que por ahí nos podemos encontrar, inclusive para desarrollar diálogos de saberes, que ustedes participen en nuestras clases como profesores invitados, que podamos tener encuentros conjuntos, escritura. Hay muchas cosas que realmente se pueden hacer en red. Bueno, Ámbar, a ti muchísimas gracias, espero tener, bueno, voy a darles noticias porque en el canal que yo tengo en YouTube voy a ir montando algunos videos justamente sobre estos procesos porque resulta que muchos docentes de otras universidades han pedido que les explique, por ejemplo, cómo se hace un resultado de aprendizaje, cómo se aplican los derechos básicos de aprendizaje, bueno, algunos elementos cortos, entonces se los voy a ir montando para poderles compartir justamente el canal. Número de contacto, Carlos. ¿Listo? Respuesta hecha. Desprecio de educación superior, educación preescolar y básica. Es muy complicado, sí, definitivamente. La educación pública tiene unas ventajas, la educación privada tiene otras ventajas. Cada una tiene ventajas y desventajas. Lo que tenemos nosotros que aprender es a jugar un poco con ellas, ¿no? Y ser muy hábiles. La falta de herramientas, sí, no es un problema que es complejo en niños y jóvenes y a veces inclusive hay las herramientas, pero operativamente no llegan a los niños, pues porque no pueden sacar los computadores porque se los roban, no pueden sacar las tablets porque la humedad ya las dañó, o sea, son muchos otros factores los que también están influyendo en el desarrollo pero no quiere decir que nos rindamos. Tenemos que buscar alternativas al respecto. Exactamente, Daniel. Perfecto. Me alegra mucho que les dé justamente esas alternativas a ustedes. Bueno, quiero agradecerles y quiero presentar el elemento que quería compartirles para finalizar esta sesión. A sus correos haremos llegar justamente la grabación. Mi secretaria se encargará, así como les envió la citación, se encargará de enviarles la grabación respectiva. Nuevamente, en la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca cuentan con un aliado más para cualquiera de las iniciativas que ustedes tengan en cualquiera de las áreas que nosotros podemos, con nuestra experiencia, poder atender y dar luces al respecto de lo que ustedes generan, pero también conocer sus experiencias. Podemos trabajar prácticas virtuales con nuestros estudiantes, podemos hacer muchas cosas. La verdad es que creo yo que siempre lo que nos falta a veces es un poquito de comunicación, de articulación. Y entre esas dos herramientas, la educación puede cambiar de manera significativa y nosotros somos responsables de esa transformación. Quiero dejarles una cita de Darwin. No somos la especie, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Y creo que eso en esta época ha demostrado qué tan hábiles como especie hemos sido para adaptarnos a las circunstancias y a los cambios que todavía nos esperan. Todavía tenemos muchos otros retos por cumplir. Gracias por participar en este espacio. Gracias, por supuesto, al Ministerio de Educación por propiciar estos espacios de interacción. Permítanme, les voy a compartir el enlace para que les certifiquen su participación en el taller de Educarred. Permítanme un segundo, ya se los copio. Ustedes, por favor, lo diligencian. Y con ese enlace, aquí está, ya se me estaba perdiendo. Entonces, el Ministerio establece la respectiva certificación en el desarrollo. Voy a pedirles también que ligado a ese enlace, como estamos haciendo la grabación, ustedes me coloquen, por favor, me escriban su nombre completo, su cédula, para que nosotros podamos emitir el listado de asistencia desde la institución a este taller. Entonces, en el chat les pido que, por favor, podamos consignar nombre completo, como quieren que aparezca en el certificado, y su cédula. Con muchísimo gusto, Edgar, con muchísimo gusto para todos ustedes el poder desarrollar este proceso de socialización de una experiencia que en el resultado nos permitirá compartir a sus correos, compartirle los instrumentos que puedan ser útiles en el desarrollo y algunos de los ejemplos que nosotros tenemos para que puedan ser también interesantes en ese modelado en lo que ustedes plantean.
Muchísimas gracias. Muy bien, si alguien tiene una pregunta o alguien quiere hablarnos. Yo voy agradeciendo por acá. Bueno, gracias Ámbar, gracias a Carlos, Carmen Elena. Claudia María, Daniela, Deira, Diana, Eklech. ¿Eklech? ¿Qué nombre? Es la primera vez que yo oigo ese nombre. ¿Sí lo pronuncié bien, Eklech? Sí, Ecles. Ah, muy bien. Un Ok, nombre gracias. hermoso. Gracias. Edgar, Enrique, Hernán, Joana, John Jairo, Luis Ignacio, Luz, María Antonieta, María Elizabeth, Marisol, Marta, Mónica, Mónica Andrea, Mónica Pérez, Oscar, Paola, bueno, este sí no lo sé pronunciar, Penco, Petión. Petión. Mira, ese tampoco, o sea, he aprendido 2 nombres el día de hoy. Sandra, Teresa. Hola, Teresa. Vania y Jessie. Hola, Jessie. Tengo una deuda contigo, Jessie. Vale, profe, doctora, gracias. Ya sabes por qué tengo deuda contigo, ¿sí ves? Estaba solamente preparando. Vale. Bueno, creo que estamos todos. Excelente. Bien colocado. Me falta alguien más de colocar su nombre. Bueno, muy bien, más o menos en el tiempo que les había dicho. Muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia. Enviaremos a sus correos respectivos la información y nuevamente ya tienen mi número de contacto. Felices de poder interactuar con cada uno de ustedes y con ver también esos escenarios de transformación, porque en cada lugar y cada persona tiene experiencias que contar. Mi nombre es Paula Mora y es un gusto haber atendido esta sesión con ustedes. Les deseo la mejor de las noches y el mejor descanso para sus trabajos del día de mañana. Paula, muchas gracias. Gracias a todos. Feliz noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Paula. Que esté muy bien. A Gracias, ustedes. doctora. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, maestra. Gracias a usted por su tiempo y por lo que nos pudo transmitir en esta noche. Gracias Ay, por el gracias, Ámbar. tiempo y por la experiencia. Muchísimas Gracias, gracias. Mónica. Bueno, Doctora Marta. Paula, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Chao, Daniel. Gracias, Hernán. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas Hola, gracias. Mónica. Muchas gracias. Ya te reconocí, Interesante. Mónica. Gracias. Muchas gracias, muy interesante experiencia. Bueno, Edgar, muchas gracias. Doctora, ¿usted nos envía la grabación?
No está.